para mí una gran satisfacción y un gran honor enviarles un saludo muy cordial a los ciudadanos de la República Oriental de Uruguay, a sus representantes, a sus legisladores y sobre todo a la doctora María Soledad de Franco, que es la causante de que estemos hoy aquí, para tratar, para debatir, para conversar sobre su proyecto de ley contra el acoso moral o acoso psicológico en el trabajo. Esto ha sido un fenómeno que ha existido siempre. Lo mismo que las epidemias, lo mismo que las pestes, lo mismo que muchos otros azotes de la humanidad, y cada vez hay personas, siempre hay personas, que ante estos azotes se yerguen y buscan la manera de controlarlos, de eliminarnos, de liberarnos de estas dificultades. No podía ser otra cosa con el acoso psicológico. Los médicos vemos a las víctimas que han sufrido acoso psicológico. Los vemos igual que vemos enfermos de paludismo. Pero los médicos poco podemos hacer contra las causas de la enfermedad. Podemos tratar sus efectos, podemos recuperar a los individuos uno por uno. Pero cuando la epidemia se extiende, la situación resulta abrumadora y han de intervenir otras fuerzas sociales. Este es el papel de los legisladores. Este es el papel de las autoridades, autoridades sanitarias, en el caso de las epidemias infecciosas, autoridades legislativas, autoridades del trabajo, en el caso de las epidemias laborales. Hay una gran cantidad de enfermos o una gran cantidad de trabajadores que enferman porque sus circunstancias de trabajo son nocivas para su salud. Y eso es poco conocido. Fue en el año 2000 cuando yo empecé a describir este fenómeno, esta patología que se produce y que no se espera. Se diagnostica como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, dificultades de adaptación. En realidad es un síndrome de estrés. Yo entré en el campo del mobbing no porque sea un experto en laboral, ni un experto en acoso, ni en mobbing, sino porque soy un especialista en el tratamiento de los síndromes de estrés, de las enfermedades relacionadas con el estrés, con las crisis, con la patología psicosomática, y me di cuenta que había muchos enfermos con estas condiciones que tenían en la base de su etiología un desajuste laboral, o mejor dicho, un maltrato, una persecución laboral, una patología que puede hacerse crónica, que suele hacerse crónica, una patología que es la causa de muchas bajas prolongadas que acaban en incapacidad laboral total. Y también es causa de cosas muy graves. La persona que sufre esta situación puede encontrarse tan desesperada que es capaz de todo para huir de su sufrimiento, incluso del suicidio. No es que quiera morir, es que llega a la conclusión de que es mejor morir que sufrir lo que está sufriendo. Los primeros casos que pude tratar, descubrí con ellos que hay un procedimiento. Podemos diseñar y diseñamos un procedimiento terapéutico por el cual progresivamente van recuperándose de sus síntomas, y no solo recuperándose de sus síntomas, sino creciendo en su personalidad, irguiéndose. Un acoso laboral es una crisis vital, es una situación ante la que una persona se encuentra, es una circunstancia ante la que una persona se encuentra, se siente completamente hundida, incapaz de hacer frente a esa circunstancia. Y hay dos salidas. Una es hundirse, caer en la patología psiquiátrica, psicosomática, más variada y en ocasiones muy grave. Y hay otra salida, que es crecerse, superarse, enfrentarse a la situación, enfrentarse a los acosadores, salir adelante y acabar estando incluso mejor que antes. Bueno, parece increíble esto que estoy diciendo, pero es cierto. Esto dio origen a un método psicoterapéutico para el tratamiento de las crisis más amplio. El mobbing es una situación de crisis muy grave, pero hay otras situaciones de crisis en las que también se puede aplicar lo que he llamado la psicoterapia secuencial integradora. Hay que detectar, primero para empezar, hay que detectar las situaciones de mobbing. Yo puedo diagnosticar al paciente, puedo diagnosticar sus síntomas, puedo diagnosticar un síntoma que es muy característico, muy importante, que es la presión focalizada del pensamiento. Quiere decir que su pensamiento está centrado en sus desgracias laborales, en su dificultad, en su malestar
en su sufrimiento, en su persecución laboral y no es capaz de pensar en otra cosa. Está totalmente obcecado en este tema hasta el punto que con frecuencia los amigos y los familiares a los que necesita más que nunca empiezan a evitarle, empiezan a escaparse de él porque no son capaces de soportar todo este continuo superinterés en el tema laboral. Pero el enfermo no puede hacer otra cosa. Esto es un síntoma típico del estrés postraumático. Es un síntoma que se encuentra también en supervivientes de combates, de guerras, etc. ¿Y cómo detectamos la situación que ha producido esto? Hay varios instrumentos. Hay instrumentos Lehmann, Heinz Lehmann, un investigador alemán, fue el primero que detectó una serie de estrategias de acoso psicológico, situaciones que se dan en los trabajos y que producen este síndrome. Lehmann trabajó durante un tiempo y después yo adapté el cuestionario de Lehmann, adapté y realicé en España un estudio y un cuestionario de detección de estrategias de acoso en el trabajo, que es un instrumento diagnóstico utilísimo no de la enfermedad que padece el trabajador, sino de la situación que le rodea, que le puede conducir a esta enfermedad. Llamamos este cuestionario el cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo, el LIP 60, en honor a Lehmann. Lo hemos modificado, lo hemos ampliado, lo hemos alargado, lo hemos completado, estandarizado, baremado, todo lo que hay que hacer con los test psicológicos para que sean válidos, y hemos tenido este cuestionario durante 10 años en el mercado español por una editorial de test importante. No estoy haciendo un anuncio, todo lo contrario. Lo que les voy a decir es que a partir de este momento, como en primicia, les estoy diciendo que este cuestionario deja de estar protegido por copyright y va a ser accesible a todo el mundo, va a pasar al dominio común. Mañana, la doctora de Franco recibirá en su correo el manual completo del LIP 60 junto con mi autorización y la de mis colaboradores para utilizarlo y para difundirlo, por favor, para hacerlo accesible a todas las personas que crean que puede serles útil en su prevención. Porque la prevención del acoso moral empieza por la prevención o por la modificación de las condiciones de trabajo. Empieza por la detección de condiciones de trabajo anómalas y después empieza por su corrección. Y la corrección tiene un primer paso inevitable, necesario e imprescindible, que es la legislación. Donde no hay amor, impera la ley, dice un antiguo dicho del derecho romano. En una atmósfera de acoso y maltrato psicológico no hay amor y la ley debe imperar para cortar esa situación. Pero eso no basta. Una vez que la situación ha sido detectada, hay que buscar la prevención, que no lleguen al estado o a la situación en la que sea necesario que intervenga la ley. Un estado previo en el que debe intervenir es el educador. Las escuelas de negocios tienen que incluir en sus programas, las escuelas de formación de directores de recursos de personal tienen que incluir en sus programas cómo hacer para evitar el maltrato psicológico, cómo hacer para detener estas dinámicas que muchas veces son inconscientes. Hay empresas, con vergüenza y terror he de decirles que he descubierto algo increíble, hay empresas y hay escuelas de negocios en las que enseñan a sus ejecutivos cómo hacer para destruir a un trabajador, cómo hacer para eliminarlo, cómo hacer para que se vaya sin pedir indemnización, sin pedir despido, que se vaya por su propia voluntad, lo cual, desde el punto de vista de los recursos humanos, pues es una buena estrategia, porque se ahorran dinero. Fíjense qué nombre tan horrible, recursos humanos. Es lo mismo que decir recursos financieros, recursos arquitectónicos, recursos, en fin. Los humanos son un recurso más de una empresa y puede ser tratado como un recurso más. Cuando el parque móvil de una empresa es obsoleto, se malvenden o se desguazan los vehículos, se buscan otros. Eso no se puede hacer con las personas. El antiguo nombre, clásico nombre departamento de personal, indica que son personas las que trabajan en una empresa, no son recursos. Y estas personas deben ser tratadas como personas, como seres humanos, que necesitan una atmósfera positiva, una atmósfera que refuerce sus capacidades, que aumente, que estimule sus ideas,
su creatividad, no que les reprima, que les hunda, que les someta. Y además tiene sentido desde el punto de vista del egoísmo empresarial, porque una persona contenta, una persona motivada, una persona que se siente a gusto en su trabajo, rinde más que una persona que está amargada o que está enferma. Hay un fenómeno muy conocido por los médicos que es la enfermedad post-jubilación. Hay muchas personas eficientes, entusiasmadas, dedicadas a su trabajo, que lo hacen muy bien y que están muy sanos y muy contentos, y cuando llega la edad se jubilan, dejan de trabajar y en pocos meses o años decaen de una forma alarmante, pierden su capacidad de vivir, enferman. Hay mucha gente, es muy frecuente la patología post-jubilación, y cuanto más motivado haya estado una persona en su trabajo y mejor haya realizado su trabajo, más riesgo tiene de producírsele una patología post-jubilación. Esto tiene sentido. Hace poco oí a la doctora de Franco referirse a un trabajador, cliente suyo, que refería que en el trabajo, en su oficina, no le daban trabajo. No tenía nada que hacer, estaba allí sentado, le pagaban el sueldo, pero no le daban ninguna tarea. Y yo podría decir, oiga, qué trabajo tan bueno, ¿no? Ir a un sitio y no tener nada que hacer y que te paguen por estar sentado pensando en tus cosas, soñando, dormitando, porque no tienes nada que hacer. Pues no. La doctora de Franco lo detectó en este caso y tenemos el mismo síndrome que con los jubilados. El mismo síndrome quiere decir que muchas personas necesitan realizarse en su trabajo, necesitan sentirse útiles, necesitan tener el reto de una tarea que son capaces de desarrollar y que les satisface enormemente el verse eficaces, el verse eficientes, el ver que son capaces de actuar y de modificar su entorno. Eso es lo que se le priva a la persona a la que no se le da trabajo. Es como a una persona a la que se le jubila cuando está en plena capacidad. Hay otras muchas estrategias de acoso, está justo la contraria, que es sobrecargarle de trabajo que no puede hacer. Una estrategia de acoso muy curiosa que refieren muchos pacientes o muchas personas en la investigación es que parece que son transparentes, es decir, que no se les hace caso. Entran en un local, en una habitación, y parece que nadie les ve, que no se les habla, están como ignorados. En fin, hay muchísimas estrategias que hay que estudiar. Hay dos factores más. La doctora de Franco me pidió que lo mencionara y creo que son importantes. Uno es, he hablado antes de pasada, como el acoso que se produce de manera empresarial, es decir, de manera consciente, deliberada, para intentar abaratar los despidos, lo cual indudablemente es un crimen laboral y está muy bien que la legislación vigile y persiga estos fenómenos. Hay otro tipo, o hay otra modalidad, o quizá no es que sean diferentes, están imprincadas, que es lo que podríamos llamar el acoso por motivos psicológicos. El acoso es un fenómeno de maltratar a la persona que vale, a la persona que trabaje, precisamente por eso de que vale y que trabaja. He descrito un síndrome que llamé el trastorno por mediocridad inoperante activa, es decir, una persona mediocre es una persona que no aprecia la excelencia. Hay varios tipos de mediocridad, personas. Independientemente de sus realizaciones personales, la persona normal aprecia, distingue, admira la excelencia. Por eso nos gustan los deportistas y por eso nos gustan los sabios y nos gustan también los trabajadores que hacen muy bien su trabajo, que tienen muy buenos resultados. Eso es admirable. Una persona normal admira la excelencia en los demás y la busca en sí mismo. El mediocre no la busca. Pero el mediocre inoperante activo es una modalidad muy maligna y peligrosa. Es el mediocre que no es que no le guste la excelencia, no es que no busque la excelencia, es que no le gusta y la destruye, la persigue. Cuando ve algún rasgo de excelencia en alguien, llevado por su envidia, por su necesidad de control, la persigue e intenta detenerla. Es un enfermo. Pero como todos los enfermos psicópatas, no acude a tratamiento, son sus víctimas las que acuden a tratamiento. Finalmente, diré, para no cansarles, porque ustedes tienen mucho de qué hablar y yo estoy aquí solamente como invitado desde la lejanía, que estoy muy satisfecho y les felicito a ustedes por esta iniciativa, por esta nueva ley que estoy seguro es un paso en lo que ha de ser todo un programa preventivo y educativo
de humanizar las relaciones laborales, de hacer que el trabajo sea un centro. Desgraciadamente tenemos que trabajar por castigo divino, acuérdense, dicen que es el castigo de Dios a nuestros primeros padres, pero no es esta toda la historia. También tenemos que realizarnos y que desarrollarnos, y curiosamente descubrimos que con la actividad creativa, con la actividad recompensada, con la actividad reconocida, la gente se siente mejor. Es un factor de salud psicológica el estar contento con su trabajo, de la misma manera que es un factor de deterioro psicológico y de enfermedad el estar descontento, aburrido o mucho peor, perseguido en su trabajo. Creo que esto es un gran programa y creo que han empezado con muy buena dirección, y deseo los mayores éxitos a esta ley, a este plan de ley, a este proyecto elaborado por la doctora De Franco y tan amablemente y tan responsablemente escuchada y estudiada y atendida por los legisladores y por los representantes de la República Oriental del Uruguay. Les doy mi más cordial felicitación y les deseo mucho éxito en sus deliberaciones. Muchísimas gracias.